Durante más de 500 años, el Imperio Romano fue la fuerza imbatible que dio forma al mundo occidental. Sus leyes, sus calzadas y su ejército parecían haber construido una civilización eterna. Pero en el año 476 después de Cristo, con la deposición del último emperador de Occidente, Rómulo Augustulo, esa eternidad se desvaneció. ¿Cómo fue posible? ¿Qué pudo acabar con un gigante de tal magnitud? Durante siglos, los historiadores han elaborado lo que llamamos la explicación tradicional. No es una sola causa, sino un cóctel explosivo de problemas. Hoy vamos a destilar esta visión clásica. Y si te quedas hasta el final, te daré una alternativa que te sorprenderá. Comencemos. Tradicionalmente, los historiadores se han dividido en dos facciones: los que echan toda la culpa a las invasiones bárbaras y los que argumentan que el imperio cayó por dinámicas internas. Los primeros argumentan que pese a la crisis del siglo III, el imperio se estaba recuperando, y que fue la presión y la introducción de los pueblos bárbaros la que acabó con el imperio. Argumentan que técnicas como el estribo, que permitía a estos pueblos un mayor control del caballo y realizar cargas potentes, o tácticas como la formación en cuña, acabaron con las posibilidades del ejército romano. Esta visión tiene, a mi entender, muchos puntos débiles. Sin contar con que el ejército romano tuvo contacto durante mucho tiempo con estos pueblos y que pudo adoptar estas mismas técnicas y tácticas, durante la historia romana las legiones tuvieron que enfrentarse a grandes derrotas. Durante la Segunda Guerra Púnica, en Canas, Roma perdió 8 legiones ante la genialidad de Aníbal Barca. Roma se recuperó y ganaron la guerra. En Carras, en el 53 a.C., Roma perdió entre 20.000 y 25.000 soldados contra los partos, y unos 10.000 fueron hechos prisioneros. En Teutoburgo, en el año 9 después de Cristo, 3 legiones al mando de Publio Quintinio Varo fueron totalmente destruidas por una confederación de brúcteros, queruscos y angrivarios, comandados por Arminio. Lo que nos tenemos que preguntar es por qué los ejércitos romanos antes del siglo III podían rehacerse de derrotas tan contundentes y a partir del siglo III no. Algunos podrían indicar que a partir del siglo IV y del siglo V, numerosas tropas bárbaras formarán parte del ejército romano como foederati. Pero esto lo que indica es la dificultad del ejército romano para rehacer sus legiones con población autóctona. Otros historiadores han visto en el desarrollo interno del propio Estado romano el germen de su destrucción. Empecemos por el corazón del poder, la política. Desde la crisis del siglo III, el imperio sufrió una inestabilidad crónica. La figura del emperador dejó de ser sagrada para convertirse en un botín. Los generales ambiciosos y las legiones leales a ellos, antes que a Roma, protagonizaron un baile constante de usurpaciones y guerras civiles. Esto generó un círculo vicioso mortal. La inestabilidad impedía tomar decisiones a largo plazo y debilitaba las fronteras, lo que a su vez generaba más crisis y más inestabilidad. La famosa división entre el Imperio Oriental y el Occidental, aunque en un principio buscaba eficacia, también fracturó los recursos y la atención. Pero en mi opinión, la inestabilidad política era una consecuencia, no una causa. A finales de la República, Roma vive también un periodo similar y extendido de luchas por el poder. Gayo Mario, Sila, Craso, Pompeyo, Julio César, Marco Antonio, Octavio. Pero el Estado romano pudo reconvertirse en el Principado. Durante este Principado también hubo periodos de inestabilidad, como el año de los 4 emperadores que pone fin a la dinastía Julio-Claudia y da lugar a la dinastía Flavia. La pregunta entonces es, ¿cómo es que no pudo rehacerse en el siglo III? Las causas económicas también han servido de explicación. El mantenimiento del ejército romano y del aparato estatal era muy costoso. Los emperadores recurrieron a la devaluación de la moneda, rebajando la cantidad de plata en los denarios, creando inflación galopante. Básicamente, imprimían dinero sin respaldo. El comercio a larga distancia se hunde. Los impuestos asfixiaban especialmente a la clase media y a los pequeños campesinos, que abandonaban sus tierras. Esta teoría es algo más sólida, pero en mi opinión, mezcla causas con consecuencias. Primero, si algo funciona durante 3 siglos,
tiene que haber alguna razón para que deje de hacerlo. En segundo lugar, el Estado romano ya tenía mecanismos para aligerar el coste del ejército. No todos los impuestos romanos se pagaban en moneda. Egipto, por ejemplo, pagaba en grano. La Bética pagaba en aceite de oliva. Mediante el sistema conocido como annona, el Estado se encargaba con esos productos de darle al soldado todo lo que necesitaba. Al sueldo de los soldados, unos 225 denarios anuales, se le restaba el coste de todos los suministros que le proporcionaban. Al final les quedaba algo menos de la mitad. Por lo tanto, el coste del ejército era menor del que suponemos. Otras explicaciones que se dieron en la antigüedad, como la pérdida de los valores tradicionales, ya se decían a finales de la República. A partir de la Ilustración francesa, se echa también la culpa al cristianismo de la crisis romana. A partir del Edicto de Milán en el 313, el emperador Constantino legalizó el cristianismo. En el 380, mediante el Edicto de Tesalónica, Teodosio lo convierte en religión oficial. Pero esto fue una medida desesperada para dotar al imperio de una unidad y una consistencia que hacía tiempo que había perdido. Además, hay que recordar que muchos de los pueblos germánicos que se introdujeron en el imperio no eran católicos, sino arrianos, herejía que negaba la igualdad entre Dios y Jesucristo y por lo tanto la Santísima Trinidad. Por cierto, en esta imagen vemos a Nicolás de Bari, santo en el que se basa la figura de Santa Claus, repartiendo algo más que regalos a Arrio en el Concilio de Nicea. Esta diferencia religiosa hace que a los que más les interesaba la continuidad del imperio precisamente eran los católicos. Como veis, todas las teorías propuestas tienen algún punto débil. Y aquí viene mi propuesta. ¿Y si estamos haciendo mal la pregunta? ¿Y si en vez de cuestionarnos por qué cayó el Imperio Romano, tenemos que preguntarnos quién quería mantenerlo en pie? Muchas veces olvidamos un carácter fundamental de la economía romana, la esclavitud. No voy a decir que el cese del aporte de esclavos baratos con el fin de las conquistas diera el traste con la economía romana. Es algo más complicado. Con la ampliación del imperio, las clases altas romanas, o clase senatorial, recibieron gran cantidad de tierras de lo que se conoce como ager publicus. Todas las tierras conquistadas a pueblos que no se habían sometido voluntariamente a Roma debían ser repartidas entre los ciudadanos. En la práctica, pasaron a engrosar las riquezas de las clases altas, que se hicieron con grandes latifundios repartidos por todo el territorio romano. Estas tierras estaban formadas por las vilae, mansiones privadas de estos potentados, y las tierras de cultivo. Estas tierras podían ser trabajadas por esclavos o parcelarse y arrendarse a agricultores libres. El trabajo esclavo es menos productivo cuanto más lejos esté el dueño, puesto que el esclavo no tiene ningún interés en trabajar al máximo, y únicamente el miedo es lo que le puede hacer trabajar. A partir del siglo I se extiende un sistema que conocemos como colonato. Según este sistema, el agricultor o servus trabaja la tierra a cambio de un porcentaje de la producción, dejando el resto al dueño, también conocido como dominus. ¿Suena de algo? Exacto, es el germen de lo que luego conoceremos como feudalismo. Con este sistema se logra que el agricultor trabaje motivado, puesto que participa en los beneficios, y el dueño tiene unas rentas fijas aseguradas. Aparece, por lo tanto, una alternativa al trabajo esclavo. Desde este momento, las clases altas se preocuparon especialmente en hacer autosuficientes sus dominios, dejando de lado las obligaciones con el Estado. En el siglo I después de Cristo, Plinio el Joven ya se quejaba de la dificultad para encontrar cargos municipales debido a su coste. La caída del imperio no pasó entonces por las causas antes indicadas, sino por el desinterés de las clases altas en mantener una gran estructura territorial que ya no les beneficiaba y que les era muy costosa. A partir de aquí, lo antes dicho cobra sentido. Los impuestos se van concentrando en las clases medias, que se van empobreciendo. Su huida al campo, a las grandes vilae, proporciona a los dominus más mano de obra, hasta el punto de que pueden formar ejércitos privados, llamados bucellari. Esto explica, primero, la formación del feudalismo durante la Alta Edad Media.
Y segundo, el mantenimiento en los reinos bárbaros de una aristocracia romana local que prefirió pactar con ellos a asumir el alto coste de mantener el imperio. En la Hispania musulmana, en la zona de Lleida, encontramos una familia llamada Banu Qasim, que proviene de la familia senatorial de los Cassius. Esto demuestra que no hubo una ruptura en la línea de poder, sino una continuidad. ¿Qué te parece a ti? ¿Crees que la explicación tradicional es suficiente o te convence lo que te he explicado? ¿Cuál crees que fue la causa principal de la caída de Roma? Déjame tus teorías en los comentarios. Este debate tiene 1500 años y sigue más vivo que nunca. Si te ha gustado este viaje por la historia, suscríbete para no perderte el próximo vídeo donde continuaremos explorando más pasajes de la historia. Dale a like si te ha parecido útil y compártelo con ese amigo fan de la historia. Un saludo y hasta la próxima.